precisamente hoy vamos a hablar de física. El primer tema, que es la cinemática, ¿sale? Vamos a abarcar esos tres temas. De igual manera te voy a dejar ejercicios para que lo vayas haciendo en tu libretita y toda la cosa y así. Si recuerda que si me equivoco en algo, pues me dices, oye, aquí la regaste. Nada más para saber, digo, o sea, no lo espero cambiar porque pues es una grabación continua, así que bueno, iniciemos. ¿Qué es la física? Igual algún día te preguntaste, ¿qué es la física? Pues la física es la ciencia que estudia los cambios que sufre la materia de manera general, en posición o forma únicamente. De acuerdo a esto, ¿qué es el fenómeno físico? Pues esto es aquel en el cual los cuerpos experimentan cambios en su posición o forma sin que se altere su estructura molecular. Tenemos algunos ejemplos aquí. Tenemos a Oliver Atom. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, aquí está. Estoy a Oliver Atom mandando una pelota. O sea, lanzar un objeto, vamos. A mover un pepinillo. Pico Rick. A flexionar una escopeta. Bueno, que eso es poco probable, pero pues sí, flexionar una varilla, flexionar una escopeta. Y elevar la temperatura de un cuerpo, ¿no? Que aquí pues es una clara referencia a las drogas. Chicos, no inhalen el crack. No, el crack se inhala, no, se inyecta, no sé. No lo hagan. Bueno, vamos a hacer un paréntesis con las unidades de medición. Sale todo esto, son las bases para los desenlaces de los temas que vamos a ver. Entonces, primero, ¿qué es medir? El medir es comparar una magnitud con otra de la misma, llamada patrón, generalmente mediante algún instrumento graduado con una unidad establecida que se toma como referencia. De acuerdo a esto vamos a ver que también la magnitud es todo aquello que puede ser medido. Y con estos dos conceptos vamos a ver las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Estas parten de las básicas, que es de la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad eléctrica, la temperatura, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Te pongo esa tabla para que lo puedas leer, tampoco te voy a leer todo, y los símbolos de cada una de ellas te los tienes que aprender. Vamos, esto es problema tras problema de las unidades, ¿no? Aquí ya cambiamos, aquí ya no es como en la primaria que Pedrito tenía 20 manzanas, no, aquí ya hablamos cosas más serias, ya somos preuniversitarios. Bueno, vamos a continuar con las unidades derivadas, que son en el trabajo: fuerza, presión, potencia, frecuencia, velocidad, densidad. Factores de conversión entre el sistema inglés y el sistema internacional. Eso es un claro ejemplo de que te lo tienes que aprender, porque ya sea que el problema venga en metros, venga en centímetros, pero te tienes que aprender esto, a cuánto equivale, porque a veces la respuesta viene en pulgadas, viene en yardas, viene en millas, y te quedas así, what the fuck, esto no coincide con lo que me salió de resultado, y lo tienes que transformar, tienes que saber la equivalencia. Algunas veces en los exámenes de opción múltiple la transformación es directa, como para hacerlo mentalmente. No tienes que esforzar mucho siempre y cuando te sepas estos factores de equivalencia. Vamos a ver los prefijos utilizados en el sistema internacional. En este caso vamos del centro hacia las periferias, que nuestra unidad es el metro, que de 10 a la 0 es igual a 1 metro, ¿sale? Después podemos ir al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4, ya no hay menos 4, al menos 6, al menos 9 y al menos 12, ¿sale? Que vamos a, su prefijo es deci, centi, mili, micro, nano, nanómetro, picometro, no, decímetro, y en viceversa en múltiplos, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, Es como que más o menos vamos a ver un ejemplo para que me entiendas. Un ejemplo, convertir 10 kilómetros a... convertir 10 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Entendiendo esto, vamos a ver, solución, 10 kilómetros sobre hora lo vamos a multiplicar. Una hora, ¿a cuántos segundos equivale? Y tú te quedas, no, eso no lo explico. Una hora es igual a 60 minutos. 60 minutos es igual a... un minuto es igual a 60 segundos. Entonces si hacemos la multiplicación, la bella multiplicación de 60 por 60. A ver, niños, saquen su calculadora, vamos a hacerla todos, por favor. 60 por 60 nos da 3600 segundos.
Entonces tenemos una hora es igual a 3600 segundos. Ya tenemos nuestras unidades, que es el metro y es el segundo, ¿sale? Como les había dicho, una hora es igual a 3600 segundos. Un minuto es igual a 60 segundos y un segundo pues es un segundo, ¿no? Nada tiene lógica. Y la del metro, pues un kilómetro es igual a 1000 metros. De acuerdo a eso, ya podemos continuar haciendo nuestro ejercicio. Entendiendo nuestra tablita, vamos a volver a multiplicarlo. Un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sale? ¿Por qué ponemos los 3600 abajo y los 3600 arriba? Bueno, estos están abajo. ¿Para qué? Para que las horas se eliminen y aquí los kilómetros se eliminen. Entendiendo la presentación pasada de las matemáticas, y si no la has visto, vuélvela a ver. Nuestro resultado al final de cuentas es 2.77. ¡Qué veloz soy! Ven, niños, así tienen que aprender las cosas. Vamos con el ejemplo número 2. Convertir 30 metros cúbicos a centímetros cúbicos. La solución es muy sencilla. Igual tenemos las unidades, que en este caso es el metro. Aquí también hay una pequeña trampa, porque no te expliqué no te puse lo que fueron los prefijos en los cúbicos, pero también lo tendrías que leer. Un centímetro cúbico es igual a 0.0001 metros cúbicos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, es muy fácil. Agarramos el metro cúbico y tienes que estar multiplicando un metro por un metro por un metro. Si en consideración tenemos que un metro es igual a 100 centímetros por 100 centímetros por otros 100 centímetros, nos va a dar igual a 1.000.000. En este caso es 1.000.000 de centímetros cúbicos. 1.000.000. No, esperen. Sí, 1.000.000. Entendiendo esto, un metro es igual a 100 centímetros, ¿sale? Un metro igual a 100 centímetros. Pero si está al cubo, tenemos que es 1.000.000. Entonces, un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿sale? Explique lo que hice, porque igual no tienen su calculadora y no lo están haciendo. 1.000.000, o sea, contamos estos 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos viene diciendo 10 elevado a la sexta centímetros cúbicos, entre de un metro cúbico, ¿sale? Y al final las cuentas nos va a quedar 3 elevado a la décima por 10 elevado a la décima, que es igual a 30 millones de centímetros cúbicos. Es un número muy largo, por eso en las respuestas puede venir así, o puede venir demasiado largo, no sé. A ver si ya lo aprendieron. Vamos a ver, les dejo estos ejercicios. Convertir 20 metros sobre centímetros a kilómetros sobre minuto. Y otro ejercicio más, pero ahora es con pies sobre hora y metros sobre segundo. Y otro ejercicio más. Y bueno, vamos con el otro ejercicio. Nada más para terminar, convertir libras sobre segundo a kilogramos sobre hora. Considerando que 12 libras sobre segundo, ¿a cuánto equivale una libra? ¿No? Si regresamos todas las diapositivas, nos damos cuenta que una libra es igual a 454 gramos o 0.454 kilogramos. 0.454 kilogramos sobre una libra. Y esto vendría siendo, muchachos, 5.448 kilogramos sobre segundo. Pero nos falta transformarlo segundos a horas. Una hora, ¿a cuántos segundos dijimos que eran? 3.600, muchachos, 3.600, pongan atención. Lo vamos a multiplicar. Es igual a 19,612 kilogramos sobre hora. O sea, 19.612 kilogramos sobre hora. Para simplificarlo, podemos mover los ceros. Bueno, perdón, el punto decimal está aquí. Contamos 1, 2, 3, 4. Y sería 1.96 por 10 a la cuarta kilogramos sobre hora. Como les decía, puede estar así en sus resultados o puede estar aquí, como ustedes consideren, o como venga la respuesta. Continuemos con los conceptos básicos de la física. Aparte de que te hayas preguntado qué es la física, también te preguntaste, pero ¿qué es la mecánica? Tal vez un día en tu mañana despertaste y dijiste, ¿y si la física es eso? ¿Qué será la mecánica? Pues la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, así de sencillo, ¿sale?
Es decir, es la rama de la física que trata o estudia el movimiento de los cuerpos, incluyendo el reposo, como un caso particular del movimiento. Aquí tenemos a Pico Rick, que estaba en reposo antes de ser empujado. Bueno, ¿y qué es la cinemática? La cinemática analiza el movimiento de los cuerpos atendiendo solo sus características, sin considerar las causas que los producen. Entonces, aquí vemos que el balón es completamente disparado hacia Benji Price y no nos importa quién lo lanzó o así. Vemos las unidades que vamos a utilizar para la mecánica y la cinemática. En este caso es la distancia, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Importante que te aprendas otra vez estos. Los pies sobre segundos, los pies sobre segundos al cuadrado, las millas y todo eso. Es importante que te aprendas el sistema de inglés porque les encanta en los exámenes cambiar las respuestas al sistema norteamericano, que son los que más lo utilizan. Bueno, el movimiento rectilíneo. Para eso tienes que conocer los conceptos básicos que tienes aquí. Movimiento, trayectoria, desplazamiento y velocidad media. El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a su punto de referencia en el espacio y tiempo. Así como este sujeto que iba aquí y se estampó allá. ¿Sale? Para que lo consideres, vamos a quitar esa imagen y vamos a considerar un carrito, algo más educativo. El otro concepto, la trayectoria, es la ruta o camino a seguir por un determinado cuerpo o un movimiento. Y la distancia es la separación lineal que existe entre dos lugares en cuestión, por lo que se considera una cantidad escalar. Y el desplazamiento es el cambio de posición de una partícula en determinada dirección, ¿sale? Por lo tanto es una cantidad vectorial. Las flechitas que estamos aquí lo vamos a utilizar como vectores. La velocidad media representa el cociente entre el desplazamiento total hecho por un objeto móvil y el tiempo en efectuarlo, ¿sale? Estos temas te los tienes que ir aprendiendo, no es muy importante que tú lo aprendas de memoria, pero sí que los comprendas y digas, oh sí, o sea, es lógico que el movimiento es un cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto de referencia en el espacio y en el tiempo. Pero después de eso, nos interesa ver la distancia, ¿sale? La distancia y en este caso el tiempo que recorre esa distancia. Al final de cuentas, la distancia entre el tiempo nos va a dar la velocidad. Ya tenemos nuestra primera fórmula. La velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Entonces tenemos nuestro primer tema a hablar, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Un objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos de iguales. Es decir, su velocidad es constante y lo hace a lo largo de una recta. Donde ya te había demostrado que la distancia es igual a la distancia total o la t, bueno, los símbolos. El tiempo total, estos son nuestros símbolos a utilizar, que ya también te los había mencionado. Y la velocidad media que vamos a utilizar, y estas son sus símbolos, ¿no? Como fórmula ya la tenemos. Hay problemas que nos pueden utilizar esto, la distancia final por la distancia inicial, por así decirlo, o la distancia 2 menos la distancia 1, y en el tiempo 2 entre el tiempo 1. Despejando el tiempo sería tiempo es igual a distancia entre velocidad. Despejando la distancia sería velocidad por tiempo, ¿sale? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, un automóvil recorrió 450 kilómetros en 5 horas para ir a la Ciudad de México, a la playa de Acapulco. Vamos a la playa a curar el alma. ¿Cuál fue la velocidad media del recorrido? Vaya. Eso no te lo va a decir la canción. Ponemos los datos. Te puse ahí la tableta para que más o menos te orientes, porque por experiencia yo hacía un desmadre en el cuaderno. O sea, yo espero lleves un orden. Datos, fórmula, sustitución y resultado. ¿Sale? Los datos tenemos que la distancia es de 450 kilómetros y el tiempo es de 5 horas. La fórmula, velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Sustituyendo esto, 450 kilómetros entre 5 horas. El resultado es igual a 90 kilómetros. Bien, muchachos. Bien. Lo hicieron bien. 90 kilómetros sobre hora. Pues les dejo un ejercicio para que lo hagan ustedes. ¿Ya lo copiaron? Sí, póngale pausa. Bueno, continuamos. ¿Por qué dice ejercicio 4? Veamos otro ejemplo. Dice, un auto va de la ciudad a otra. Ya no va a Acapulco.
El viaje lo realiza en dos etapas. En la primera etapa recorre 300 kilómetros en 4 horas. En la segunda etapa recorre 600 kilómetros en 5 horas. Nos preguntan dos cuestiones. ¿Cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa? ¿Y cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en todo el viaje? Nos dan las siguientes respuestas. A, B, C, D. No las voy a leer. Vamos a resolverlo. Entonces, ¿la solución cuál es? Primero ponemos los datos, ¿no? Tenemos que la distancia 2 es igual a 600 kilómetros. El tiempo 2 es igual a 5 horas. Para resolver la primera cuestión, ¿no? ¿Qué nos piden? La velocidad. Entonces, sustituyendo la fórmula de velocidad sobre tiempo, la que ya tenemos aquí, 600 entre 5. Entonces, la velocidad es igual a 120 kilómetros sobre hora. Podemos ver la respuesta si solo vemos que P y C la tienen. Rayos, entonces tenemos que resolver la segunda. Ponemos datos otra vez. La distancia, como ahora nos piden la distancia total de todo, bueno, de todo el viaje, no nos dicen total, pero se sobreentiende, ¿no? La sumamos. La distancia 2, 600, más la distancia 1, que era 300, y los dos tiempos, ¿no? También. Y la velocidad es igual a, no lo sabemos. Sustituimos. Bueno, 600 más 300, 900, y 4 más 5, 9, ¿no? Ya la hicieron, ya, sencillísimo, ¿no? La velocidad es igual a 600 kilómetros sobre hora. Entonces vemos que la respuesta correcta es la opción B. ¡Tarán! Entonces, si ya entendieron todo esto, que realmente sí es algo sencillo, estamos empezando con lo basiquillo. Les ponemos otro ejercicio, el ejercicio número 5. Sale, una partícula viaja a razón de 4 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre al cabo de 5 minutos? Opción A, 20 metros. Opción B, 75 metros. Opción D, C, 120 metros. Bueno, ya cambiamos, ya lo copié, espero ya lo hayan copiado. Bueno, nuestro ejercicio que dice realizar una gráfica de distancia-tiempo del comportamiento de un automóvil que, partiendo del reposo, se mueve con una velocidad constante de 3 metros sobre segundo. Teniendo eso en cuenta, dibujamos a nuestros carros. Quiero soñar que algún día va a tener este carro. Déjenme soñar. Entonces tenemos que estar de tal punto a tal punto. Recorre 3 metros en un segundo, ¿estamos de acuerdo? Para que la velocidad sea constante, ¿sale? De este punto a este punto va a recorrer 3 metros del tiempo 1 al tiempo 2. No están ordenados, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces, creando, como nos piden que vamos a realizar una gráfica, la hacemos, tenemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ¿no? Entonces, como entendimos en la gráfica, cada segundo avanza 3 metros. Entonces en 2 segundos avanzará el doble, en 3 segundos el triple, y así sucesivamente. Y creamos lo que es esta bellísima gráfica. La gráfica de velocidad tiempo, donde el tiempo es la línea horizontal y la velocidad es la línea vertical. Nuestro resultado general de la gráfica es la distancia igual a velocidad por tiempo. Y la gráfica de distancia-tiempo, teniendo en cuenta que la velocidad es la resultante, el tiempo va a estar en la horizontal y la distancia va a estar en las verticales. Te lo tienes que aprender porque no falta que te lleguen a poner la gráfica y te digan, pues explícala. No te dicen que la expliques, sino solamente te dicen, esta gráfica a qué pertenece, al movimiento rectilíneo uniforme, qué relación de la gráfica distancia sobre tiempo que te va a dar pues la velocidad, ¿no? Al final de cuentas, veamos un ejemplo donde nos pregunten. La siguiente gráfica, ¿cuál gráfica? Esta gráfica describe la distancia d recorrida por un cuerpo con respecto al tiempo, o sea, t. De acuerdo a ella, ¿cuál es el valor de velocidad media del cuerpo en el intervalo t1 igual a 2 segundos a t2 igual a 4 segundos? Es decir, de aquí a acá, ¿sale? Tenemos las siguientes respuestas. Y si ya lo sabes hacer, puedes pausarlo y lo haces, lo valoras y checamos. Si no, veamos.
Solución. Primero ponemos los datos, entonces tenemos que, para tener, es que sí, T1 es igual a 2 segundos, entonces la distancia 1 van a ser 16 segundos. Para el tiempo 2, 4 segundos, la distancia 2 van a ser 32 metros. Y tenemos la velocidad, ¿sale? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La velocidad, pero con D2 y menos D1 entre T2 menos T1. Sencillísima. Pero tienes que aprender. La sustituimos. Entonces D2 menos D1. Ajá. Y al final abajo 4 menos 2, que vendría siendo lo mismo, ¿no? La velocidad al final de cuentas 32 menos 16 es igual a 16 y 4 menos 2 es igual a 2 y 16 entre 2 es igual a 8. ¡Pum! Nuestra respuesta es 8. ¿Cuál de las respuestas es la B? Bueno, veamos otro ejemplo, ¿sale? El movimiento de un cuerpo se describe en la siguiente gráfica. Esta gráfica, ¿sale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, la gráfica muestra que la velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Cada segundo que transcurre el cuerpo se mueve 15 metros, ¿sale? Entonces vamos uno por uno, digamos diciendo si son verdaderas o no son verdaderas. La opción A dice, la distancia recorrida por el punto de 1 segundo hasta el 4 segundos es de 60 metros. Entonces si tenemos aquí que la velocidad es constante, del 1 al 2 son 15 metros, 30 metros son 45 metros, ¿sale? Entonces esta opción no es la correcta. Veamos la opción B. La distancia recorrida entre el cuerpo desde el segundo 0 hasta los 2 segundos es de 15 metros, ¿sale? Entonces de igual manera 15 más 15 es 30 metros. La opción B está descartada. La distancia recorrida por el cuerpo desde 1 segundo hasta 3 segundos es de 30 metros. Y sí, esa es la respuesta correcta. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la respuesta correcta. Veamos la D. La distancia recorrida por el cuerpo desde el segundo 0 hasta los 4 segundos es de 45 metros. Y tenemos que, pues no, es de 60 metros, ¿no? Entonces nuestra opción favorita era la opción C. Vimos que la gráfica, un repaso como Dora la Exploradora, la gráfica mostraba una velocidad constante de 15 metros sobre segundo al cuadrado. No, sobre segundo. Esta indicaba que por cada segundo que transcurre el cuerpo recorrería 15 metros. Por tanto, la afirmación correcta es del inciso C, ya que del segundo 1 al segundo 3, el intervalo de tiempo es de 2 segundos. Sustituyendo el valor y el de la velocidad en la fórmula, se obtendría que sería 15 por 2 segundos, y esto nos daría 30 metros. Cambiemos de tema. Ahora veamos, aquí tenemos el movimiento uniformemente acelerado, y para esto tenemos a Toretto en su carro y al otro chico, que ya se me olvidó cómo se llama, Paul. Para esto de igual manera tenemos un concepto básico que es la aceleración. Pero primero, ¿qué es la MOA? ¿Qué es el movimiento uniformemente acelerado? En este movimiento, los cuerpos se desplazan en una trayectoria con aceleración constante. Un ejemplo que vemos que en esta clase de efectos, por ejemplo en el carro de Toretto o en los dos carros, pasémonos a la parte de abajo. Tenemos mi carro del año. En el ejemplo que vemos que en esta clase de movimiento el auto efectúa variaciones de velocidad, pero son velocidades iguales en tiempos iguales, ¿sale? Entonces en 2 segundos vamos a acelerar de 10 metros sobre segundo a 25 metros sobre segundo, de 25 metros sobre segundo a 40 metros sobre segundo, y de 40 a 55. Ahí sí estamos ganándole a Paul. Veamos cuál es la fórmula de la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo final entre el tiempo inicial, ¿sale? Al analizar la ecuación anterior se obtienen las siguientes conclusiones, vamos. Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces la aceleración es positiva y por lo tanto el movimiento del carro es estar acelerando. Si la velocidad es menor que la velocidad inicial, entonces la aceleración es negativa y por tanto el carro estaría frenando. Si el carro parte de reposo, como la imagen que tenemos aquí, entonces su velocidad inicial
pues va a ser 0. Y si el móvil frena o el carro frena, que pues aquí no vemos que frene, pero imaginemos que frena, entonces su velocidad final es igual a 0. ¿Sale? Entendiendo esto, el tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Y para esto nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial es igual a tiempo. Las medidas que utilizaremos en esta cuestión serán metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre el cuadrado. Bueno, tenemos las siguientes fórmulas que son básicas, que también te la tienes que aprender. Agrégale fórmulas a tu formulario. El de la aceleración, que ya la vimos, y para buscar la distancia, que la distancia es igual a el producto de la velocidad inicial por tiempo más lo que es la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, ¿sale? Y la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia, donde BF es la velocidad inicial, BI la velocidad inicial y bla bla bla, todo lo que ya te dije. Bueno, vayamos a un lindo ejemplo. Un triciclo de tamales, porque pues aquí en la Ciudad de México hay un montón de triciclos de tamales. Se mueve a razón de 40 metros sobre segundo, o sea, su velocidad. Después de 8 segundos se mueve a razón de 60 metros segundos, porque obviamente aceleró para que no le compráramos. ¿Cuál es la aceleración del maldito triciclo? Tenemos las opciones y vemos primero la solución, ¿sale? ¿Qué datos nos dan? Que la velocidad inicial es a 40 metros sobre segundo al cuadrado, que la velocidad final es igual a 60 metros sobre segundo. Ay, ¿por qué dice al cuadrado ahí? Bueno, no es al cuadrado, muchachos. El tiempo es igual a 8 segundos y la aceleración es igual a... no lo sabemos. Entonces la fórmula es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre de tiempo. Haciendo la sustitución, 60 menos 40 entre de 8. Esos 20 entre de 8 es igual a 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí son segundos al cuadrado. Entonces nuestra opción correcta es el inciso A. Ajá. Y bueno, tenemos otro ejemplo. Si el Rayo McQueen parte del reposo y experimenta una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué distancia habrá recorrido después de 4 segundos? Chan, 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 chan. Tenemos las opciones, la solución. ¿Qué datos nos dan? Nos dan que la velocidad inicial es igual a 0, la velocidad final no la sabemos y el tiempo es igual a 4 segundos. Nos dan la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y la distancia tampoco la sabemos. ¿Sale? Para esto primero nos piden la distancia. Bueno, es lo único que nos piden. Entonces veamos la fórmula de la distancia. Vamos a sustituir la fórmula de la distancia y vemos que velocidad inicial es igual a 0 y 0 por 4 pues es 0, ¿no? Ya la eliminamos de ahí. Y tiempo es al cuadrado, 4 por 4, 16 por 2 son 32, entre 2 son 16. Entonces nuestra distancia es igual a 16 metros, que es nuestra opción número B. Número B. Bueno, la opción B. Vamos a ver las gráficas representativas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la horizontal es el tiempo y la velocidad es en la vertical. ¿Sale? Para el momento de hacer la fórmula, el producto sea la aceleración. ¿Sale? En la gráfica, la pendiente de la recta representa la aceleración con la que se mueve el cuerpo en un intervalo de tiempo. Ajá. Y bueno, también tenemos otra gráfica donde vemos la distancia relacionada al tiempo en la aceleración. Si te das cuenta, la gráfica representa la distancia recorrida por un cuerpo con aceleración constante con respecto al tiempo. Entonces por eso la gráfica se va haciendo cada vez más inclinada. Vamos a juntar las dos, 4. Ya vimos 4, 5. Bueno, veamos las gráficas. Del movimiento rectilíneo tenemos la distancia sobre tiempo para que te las vayas aprendiendo, la velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo en el movimiento uniformemente acelerado, en la distancia sobre tiempo en movimiento uniformemente acelerado, y nos faltó una gráfica. Bueno, aquí está, muchachos. En la vertical es la aceleración y el tiempo. Veamos el siguiente ejercicio. La siguiente gráfica describe el movimiento de un cuerpo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Estas son las afirmaciones. La afirmación 1 dice: en el intervalo de 0 a 2 segundos y de 9 a 11 segundos, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme y con una aceleración de 0. En el intervalo del 0 al 2 segundos,
el cuerpo se encuentra en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se ve claramente. La aceleración es igual a, vamos a ver, la velocidad final, que es 10 menos 0, entre el tiempo, que es 2 menos 0, que vendría siendo 5 metros sobre centímetro al cuadrado. Desde ahí vemos que esta opción se descarta, y aquí también de 9 a 11 segundos claramente vemos que está en desaceleración. Entonces, no, vamos a tachar esa. Ay, nos habían faltado las respuestas. La opción A es 1 y 2, ¿es correcta? Ya vimos que no. Solo la 4, solo la 2 y la 3, o solo la 2. Veamos la 2. En el intervalo de 2 a 5 segundos, el cuerpo se mueve con aceleración igual a 0. Y en el intervalo de 9 a 11 segundos, el cuerpo se mueve con aceleración de menos 8.5 metros sobre segundo al cuadrado. En el intervalo de 2 a 5 segundos, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Si te das cuenta, la velocidad es constante, con una aceleración de, si te das cuenta, 10 menos 10 es igual a 0, y 5 menos 2 es 3, entonces pues 5 menos 5, 5 entre 3 pues es 0, ¿no? De ahí tenemos que esta opción es correcta, la mitad de la parte. Y en el intervalo de 9 a 11, el cuerpo se mueve con una aceleración de menos 8.5 metros sobre segundo al cuadrado. Podemos ver que a lo mejor sí es cierta, porque ya está en negativo, que va en desaceleración. En este intervalo, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces veamos en la fórmula que dice de la aceleración, la velocidad final, que es 0, que es la velocidad final, menos 17 es igual a menos 17. Y en el tiempo es 11 menos 9, que nos viene dando a 2. Y menos 17 entre menos 2 es igual a menos 8.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta opción es correcta. La opción 3 dice: en el intervalo de 0 a 2 segundos, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sí está bien, con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Que como ya te lo expliqué y como ya lo vimos, pues sí sabemos que es correcto. Y en el intervalo de 7 a 9 segundos, el cuerpo se encuentra, se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, entonces pues sí, el intervalo de 7 a 9 segundos se encuentra en movimiento rectilíneo uniformemente, movimiento uniformemente rectilíneo. Entonces la opción correcta también es la 3. Ya tenemos que la opción correcta es la C, pero veamos la opción 4 por no dejar. ¿Qué tal si también había opción B y C? En el intervalo de 2 a 5 segundos y en el intervalo de 7 a 9 segundos, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues no, ya vimos que no. Ya, la tachamos. Bye. Te dejo un ejercicio en lo que busco agua. Y espero le hayas copiado. También te dejo otro ejercicio, porque no encontré mi agua. Ahora veamos movimiento uniformemente acelerado. Pero estamos viendo, ¿no? Bueno, es que el movimiento acelerado incluye a la caída libre y al tiro libre, cambiando ciertas variables, ¿no? Vamos a tener un ejemplo. Aquí tenemos a este vato aventando una piedra, 2 piedras, porque pues YOLO, en la Torre de Babel. Y el tiro vertical. Aquí podemos ver a este monito de mi jueguito jugando golf. Entonces, si te das cuenta, empecemos primero con la caída libre, ¿sale? En este movimiento los cuerpos describen una trayectoria rectilínea de arriba hacia abajo, con una aceleración constante e igual a la de la gravedad. Todo cuerpo que cae desde el reposo o libremente al vacío, su velocidad inicial valdrá 0, porque pues, inicia aquí, y su aceleración será la misma que la gravedad, que en este caso sería 9.81. Te voy a poner el cuadrito para que vayamos viendo, porque en este caso la aceleración a veces la consideran como 9.81, por lo que sí vale la gravedad, pero a veces lo redondean a 10 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia, en este caso hablaremos de la altura. Y bueno, el tiro vertical. El tiro vertical es un movimiento también rectilíneo, en el cual los cuerpos describen una trayectoria de abajo hacia arriba
con una aceleración constante e igual a la gravedad. En este movimiento, la velocidad de los cuerpos va disminuyendo de manera uniforme conforme el cuerpo va ascendiendo, así como va la pelotita. Esto debido a que la gravedad es contraria, o sea, va hacia acá la gravedad, a la dirección del movimiento. Entonces, cuando la velocidad final del cuerpo es cero, o sea, cuando llega hasta acá, vamos a ver el dibujito. Aquí, pum. En ese instante el cuerpo alcanza su altura máxima. ¿Sale? No hay pierde. Entonces, de igual manera vamos a ocupar las unidades de la aceleración. Regresando a la caída libre, entonces tenemos aquí que la distancia va a ser la altura y la velocidad final es la velocidad que al final de cuentas va a alcanzar. Entonces tenemos que, transformando la fórmula que habíamos visto, la velocidad va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Y pues de ahí parten más fórmulas que de igual manera, o sea, yo creo que vas haciendo tu formulario, te lo repito una y aquí otra vez. Agarras un pedazo de cartulina de 18 por 9 y vas haciendo. Vemos las diferentes formas de sacar también la velocidad, la altura y el tiempo. La velocidad también puede ser de la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. La altura puede ser la división de gravedad por tiempo al cuadrado entre de 2. Y el tiempo puede ser la raíz cuadrada de la división de 2 por altura entre de gravedad. Y bueno, entendiendo al tiro vertical, entonces vemos que aquí sí cambia, que la velocidad inicial parte desde aquí, donde este vato está aventando la pelotita. La altura es igual así, hasta la distancia que recorre el cuerpo, y la velocidad final al final de cuentas es la que ya te dije, ¿no? Donde alcanza su altura máxima. De ahí volvemos a ver, partimos las fórmulas, entonces tienes que diferenciar qué fórmulas son para la caída libre y qué fórmulas son para el tiro vertical. En el tiro vertical sí tenemos velocidad inicial, que esta le vamos a menos gravedad por tiempo, ¿sale? Y las demás, al final de cuentas son un montón. Que bueno, veamos una por una. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por gravedad por altura. La altura va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo menos la división de gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. La altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado entre de 2 por gravedad. Y el tiempo, o sea, es la velocidad inicial entre de la gravedad. Bueno, ahora veamos ejercicios sobre el movimiento uniformemente acelerado. Un niño deja caer su pelotita desde una ventana de un edificio, porque pues los niños son así, o sea, tú sabes. Y tarda 3 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál es la altura del edificio? Tenemos las opciones. Y de igual manera vamos a ver la solución. Vemos los datos. ¿Qué datos nos dan? Nos dan tiempo, que es de 3 segundos. Nos dan, pues nada más nos dan eso. Pero se sobreentiende que pues existe la gravedad. Entonces la gravedad la vamos a considerar en 10 para hacerlo más sencillo a las operaciones. 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué buscamos? La altura, no la distancia. Entonces la altura, regresando al tema pasado, entonces que ya te aprendiste, pues vemos la fórmula que te tienes que aprender. Supongo que ya tienes tu formulario. Ponemos la fórmula. De acuerdo a esto vamos a sustituirlo. Tenemos que el tiempo es 3 por 3 son 9 y la gravedad son 10. 10 por 9 son 90. Entre 2 la distancia va a ser, bueno, la altura van a ser 45 metros. Si te das cuenta, aquí hay dos respuestas. Ojo, porque también así la ponen metros y aquí está metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aceleración. Entonces la descartamos completamente y nuestra opción sería la opción B. Vamos a ver otro ejercicio, ¿sale? Se deja caer un objeto desde un puente que está a 8 metros del suelo, a 80 metros. Eso. ¿Con qué velocidad el objeto se estrella contra el suelo? Considerando que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Mira, ya no las pusieron. Tenemos las opciones. Y de igual vamos a solucionarlo, ¿no? ¿Qué datos nos dan? Nos dan que la altura del puente era 80 metros. Y que la gravedad es igual a 10. Ahí ya no las dieron. Y el tiempo no lo sabemos. Es lo que estamos buscando. No, estamos buscando la velocidad. Vaya. Entonces,
Entendiendo esto, ocuparemos la fórmula de la velocidad de raíz cuadrada del producto de 2 por gravedad por altura. Ajá. Sustituyendo eso, pues tenemos que la gravedad es 10 y 2 por 10 son 20 y la altura 20 por 80 pues son 1600, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 1600. Vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 1600, o pueden sacar su calculadora, pero pues como en el examen no van a poder sacar calculadora, es factible que vean el otro video y aprendan a sacar la raíz cuadrada. 40 por 40 nos da 1600, entonces la velocidad es igual a 40 metros sobre segundo. Aquí le puse metros, para que vean, que digan, ay, este vato se equivocó. Pero bueno, en las opciones no venía ninguna de distancia, entonces la opción D es la correcta. Vamos a ver unos ejercicios para que la hagan ustedes ahí en su casita, así como... Son varios programas, ¿no? Ahora vamos a meter así como cositas en su cuaderno, así de que diga a su mamá que algo productivo lo está dejando YouTube. El ejercicio 7, ejercicio 8. Ajá, de igual manera en la descripción vienen las respuestas, ¿sí? Y bueno, pasemos a lo siguiente. Veamos otro ejercicio, ¿sale? Se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 90 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará al final? Que alcanzará. Considerar que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dan las opciones y pues vamos a resolverlo, ¿no? Regularmente yo a lo que veo, casi nunca veo, o nunca he visto las opciones. Primero lo resuelvo y veo si coincide con mis opciones. Y ya digo, chingada, ¿en qué la cagué? Si no viene la respuesta de mis incisos. Pero bueno, veamos qué datos nos dan. Nos dan la velocidad inicial, que fueron 10 metros sobre segundo. La gravedad. Y estamos buscando la altura, ¿no? Entonces la altura es igual a la velocidad inicial cuadrado entre 2 por gravedad. Entonces 60 por 60 es igual a 3600, ¿no? Y 2 por 10 es igual a 20. Entonces 3600 entre de 20. Esto es igual a ojo de buen cubero como 180, ¿no? 20, 180 metros. Entonces nuestra opción correcta es la opción B. ¿Sale? ¡Tarán! El siguiente ejercicio. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará alcanzar su altura máxima? Tenemos las respuestas. ¿Qué datos nos dan? La velocidad inicial, nuevamente. La gravedad. El tiempo no lo sabemos en esta ocasión. Bueno, tampoco en la otra ocasión. Y nos piden la altura máxima, ¿no? No nos piden la altura máxima, nos piden el tiempo. ¿Cuánto tiempo alcanzará su altura máxima? Sale. Entonces, si te das cuenta de tu formulario o regresando a las diapositivas anteriores, el tiempo se sacaba en velocidad inicial entre gravedad. Así de sencillísimo, así de fumada estaba esta operación. Entonces 30 entre 10 ha sido más regalado, es pues 3, ¿no? Ahí está, D, pum, regaladísimo. Pero no tan regalado está el ejercicio 9, ni el ejercicio 10. Ay, a ver, copien muchachos, a ver. Soy como esos maestros, no les voy a dar tiempo de que copien, ya la voy a llevar. Y el ejercicio 10, ¿sale? Esta sí está media fumada, nada más piénsele qué onda. No, o sea, no es difícil, pero nada más es analízalo, razónalo bien. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver los movimientos de proyectiles, que en este caso es el tiro parabólico. Ajá, ahora nos acompaña nuevamente nuestro monito de golf, que es nuestra mejor manera de representar un tiro parabólico para que no sea tan pitero. Lo traspolamos a una gráfica para que lo veamos más padre, con vectores y toda la cosa. Nos falta la pelotita, a ver dónde está. Ahí está la pelotilla. En este movimiento los cuerpos son disparados con una velocidad. Si te das cuenta, ya no es vertical, sino ahora forma un ángulo de inclinación con respecto al eje de las X, o sea, el eje de la horizontal, pues.
Es decir, es un movimiento que está compuesto por los dos temas que acabamos de ver, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado, y además forma un ángulo de inclinación con el eje horizontal de las X, donde la velocidad inicial, o donde BI es la igual a la velocidad inicial. En este caso alfa es el ángulo de inclinación, BIX es el componente horizontal de la velocidad inicial y BIY es el componente vertical de la velocidad inicial. Para que te des una idea, entonces el movimiento lo conforman dos componentes, ¿no? Poniéndolo en triángulos, o sea es C, que es donde sale disparado, y el eje de las X, y pues nos recuerda al coseno de alfa, ¿no? Que es cateto adyacente, pues sobre hipotenusa. Y también para el eje de las Y, donde se forma igual a hipotenusa o hacia donde es disparado, y la vertical, ¿no? Que vendría siendo el seno de alfa, A entre DC o el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sale? Pues esto siguiendo los triangulitos y toda la cosa, o según el teorema de Pitágoras, sustituimos los triángulos, los A, B, C que acabamos de ver, por pues el BX y el BY. El BIX es igual a BX y el BIY es igual a BY. Entonces, si viste la otra clase de matemáticas, pues te darás cuenta que la velocidad total, bueno, la velocidad con la que sale, es igual a la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado. Y tenemos otros componentes, ¿no? Donde X o X máxima es el alcance del proyectil, hasta donde llega el tiro parabólico. La H, en este caso ahora va a ser la Y máxima, que es la altura máxima que se puede alcanzar con el tiro parabólico. Y el tiempo es, el tiempo total de vuelo. Para que te des una idea, aquí tenemos más fórmulas, o sea, más, yo sé que ya te cansaste, dijiste, este vato, o sea, le encanta sacar fórmulas. Tienes que ponértelas en tu formulario, te las tienes que aprender, más que nada analizarlas, ¿no? O sea, qué onda. Bueno, sí, apréndetelas. Tenemos que el alcance, que es la X máxima, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, por el seno de alfa o teta, que aquí está teta, pero pues es que así se ponen los ángulos, pues. Entre la gravedad. Bueno, la altura. Vamos a sacar la altura. La altura es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de alfa o el seno de teta al cuadrado entre 2 por gravedad. Y el tiempo, digo aquí el tiempo es el tiempo total del vuelo. Acuérdate de eso, ¿sale? Si quieres saber, o si te preguntan el tiempo a la mitad, pues ya lo dices entre 2 nada más y se acabó, ¿sale? Es 2 por la velocidad inicial por seno de alfa entre gravedad, ¿sale? Y para sacar pues BIX es la velocidad inicial por coseno de alfa, ¿sale? Para sacar BY es la velocidad inicial por el seno de alfa. Si te das cuenta es lo mismo de los triangulitos, pues. Lo que viste tú aquí. O sea, le puedes regresar, yo ya no le voy a regresar. Ya me cansé de regresarle. la X horizontal, es BIX, o sea, velocidad inicial, BIX por tiempo. O sea, el componente horizontal de la velocidad inicial por tiempo. Y la Y es la velocidad inicial por tiempo, pues. Velocidad inicial de la vertical por el tiempo. Menos la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Y la BX al final de cuentas va a ser la velocidad inicial de X. Y la BY, como ya te había mencionado, es la velocidad inicial de Y menos gravedad por tiempo. Y bueno, regresamos al teorema. La velocidad total va a ser igual a la velocidad de X al cuadrado más velocidad de Y al cuadrado, y todo esto en raíz cuadrada. Vamos a ver unos ejercicios. Yo creo que se comprende mejor lo que estoy diciendo. Ya estoy así, también ya es muy noche. Me encanta grabar la noche y me da mucho sueño. Por eso yo creo que
Inicio con toda la actitud así. Es que soy como ese maestro. Órale, chicos. Ya, por favor. A ver, Juanito, siéntate. Cállate el hocico. Imagínate tu maestro que te diga, a ver, cállate el hocico, cabrón. Bueno, el tiro parabólico, veamos un ejercicio. Se lanza una pelota con un ángulo de 30 grados. Esta es la pelota y si está a 30 grados lo pueden checar, agarrar el transportador y ponlo en la pantalla. Con respecto al horizontal, esto es con una velocidad de 40 metros sobre segundo. ¿Sale? Nos preguntan tres cosas, todo está aquí mal escrito, pero nos preguntan cuál es la altura máxima alcanzada. O sea, Y máxima. El tiempo en el que el proyectil permanece en el aire. Ajá. Y su alcance horizontal. Recordando que la gravedad es igual a 10. Ponemos los datos en la grafiquita. Entonces tenemos el ángulo de 30 grados y la velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Ponemos todo chulo para que ya nos cuadre. Y vamos a resolverlo, ¿no? ¿Qué datos nos dan? Nos dan la velocidad inicial, nos dan la gravedad y nos dan los grados, ¿no? Nos preguntan la altura, el alcance y el tiempo. Entonces, viendo tu formulario o recordando lo que vimos hace rato, la altura máxima o Y máxima, vemos esta gráfica del tiro parabólico de velocidad inicial por seno de alfa, esto al cuadrado por 2 entre 2 por gravedad. Y el alcance o Y máxima, que vendría siendo la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa, entre de gravedad. Y el tiempo permaneciente en el aire es 2 veces velocidad inicial por seno de alfa entre de gravedad. Lo sustituimos. Entonces la velocidad inicial es a 40. Seno de alfa, que vendrían aquí, ya no lo puse, es 30 al cuadrado por 2 por 10, pues son 20, ¿no? Es que no lo hice porque qué tal si decían, este vato no sacó el 20. Y vamos a ver el alcance máximo, que es la X. 40 por 40 pues son 1600, ¿no? Lo vimos hace como 4, 5 minutos, 10 minutos, no sé. Y el seno de 2 veces alfa, que alfa era 30 entre 10. Y el tiempo, que es 40 por 2 son 80 por el seno de alfa y por 10. Sale y tú dices, oye, ¿qué onda? Pues, o sea, ¿cómo saco el seno de 30 de toda la onda? O sea, ¿qué es eso? Mira, aquí hay una tablita de los valores de algunos grados, que son los grados pues del compás. No, son los grados 30, 45, 60, pero son específicos, son los que más o menos salen en los exámenes. O sea, no te sacan, o sea, dime el seno de 33 o dime el seno de 42, ¿no? Entonces, no es tarea de más, o sea, no te pido que te lo aprendas, pero sí no es tarea de más que te aprendas, que le des una leída, o sea, bueno, sí, apréndetelos pues. Al final de cuentas, apréndete todo. Porque si buscas, por ejemplo, mira, que el seno de 30 es igual a un medio. Entonces dices, güey, es súper fácil. Entonces el seno de 30 es igual a un medio. Y viendo la primera, seno de 30 es un medio, ¿no? Entonces un medio por 40 son 20. Y 20 por 20 son 400. Y entonces la altura máxima es 400 entre de 20, pues nos dan 20 metros. Y aquí nos dicen el seno de 2 alfa, o sea, 2 por 30 son 60. Igual, buscas en tu tablita y buscas, aquí ya es raíz cuadrada de 3 entre de 2. Un poquito más complicado tal vez, ¿no? Eso por 1600 entre de 10. Entonces, si multiplicamos y sacas tu calculadorcita, ¿cómo se dice? Calculadorcita yo creo. Y multiplicas 1600 por raíz cuadrada de 3 entre 2, pues nos va a dar 1385.6 entre de 10, que nos da 138.56. Y el tiempo, otra vez 80 entre el seno de alfa, que es un medio, o sea, son 40 pues entre de 10 es igual a 4 segundos, ¿no? Y así, muchachos, concluimos, sacamos tres datos que yo creo que sí nos van a preguntar, tal vez sí te lo pregunten, o sea, pero con cosas básicas como esto, pues, o sea, igual y esto no te lo preguntan porque esto sí ya tienes que sacar calculadora, tienes que sacar, hacer un problema atrás del examen, no sé si te regalen hojas blancas o algo así,
Pero esto sí te lo pueden preguntar. Entonces te dice, el seno de alfa, un medio de este por 40, 20, 20, 20 por 20, 400 y 2 por 10 son 20, 420, pum, pum, bits. Y bueno, veamos el ejercicio número 9. Íbamos en el 9, no me acuerdo. Bueno, un proyectil se dispara a una velocidad de 50 metros sobre segundo. O sea, esto es un proyectil, parece una pelota, pero es un proyectil. Y forma un ángulo de 45 grados. Pum, ya está ahí. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Considerar que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces la velocidad inicial es igual a 50 metros sobre segundo, ¿sale? Ponemos la grafiquita para que la vean así más chulo, toda la onda. Y tenemos estas opciones, ¿sale? Y pues se los dejo de tarea, porque pues ya va, ¿no? Espero lo hayan entendido, los espero, pues no sé qué espero. Espero que pasen su examen, chicos. Échenle muchas ganas, estudienle y nos vemos en el siguiente video, ¿sale? Riquitiquita, mi perra. Y eso fue todo lo que pasó.